Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bienvenida. ¿Qué dicen? Un placer aquí recibirlos para analizar todos los temas que se tratan en comisiones y, por supuesto, estar atentos a las futuras sesiones porque todas estas cuestiones que se van analizando en las distintas reuniones de diputados y diputadas las analizamos acá, las ponemos en contexto, les contamos cómo se originan y, claro, conflictos que pueden llegar a tener, ¿no? En definitiva, temas que serán futuras leyes, si se aprueba, por supuesto, en recinto. Y lo que acaba de suceder es una comisión conformada por varias para la posible y futura ley de etiquetado frontal. Un tema muy delicado que involucra a distintos sectores como, por ejemplo, legislación general, acción social y salud pública, claro, defensa del consumidor, del usuario, de la competencia y también industria. Fueron muchos los diputados y diputadas que estuvieron conectados y que, por supuesto, van a seguir hablando de este tema. Esta fue la primera reunión en un tema que ya se quiere que se trabaje para la próxima sesión. Decimos, Caro Ramos a mi izquierda, la saludamos. Hola, Caro. Hola, Karin, ¿cómo estás? Un plenario muy numeroso, como vos decías, 4 comisiones. En principio eran 6, luego se bajaron a 3 y en el día de ayer se sumó la de industria y un proyecto muy importante que genera mucha expectativa en un sector importante de la sociedad que viene con media sanción del Senado con amplia mayoría. Y en el día de hoy han expuesto 4 secretarios y Victoria Tolosa Paz, la titular del Consejo de Políticas Sociales. Y como dijo Cecilia Moró al finalizar el plenario, el debate va a continuar seguramente en las próximas semanas con nuevas reuniones informativas y el proyecto va a seguir su curso. Veremos con qué final. El proyecto busca informar a los consumidores acerca de lo que están comiendo, sobre todo en alimentos altos en azúcares, grasas saturadas, con unos octógonos negros al estilo de Chile para que rápidamente, cuando tengamos un paquete que tengan generalmente esos contenidos, uno los pueda leer con facilidad y no estar con una lupa. La lupa es de Brasil, porque hay un sistema de lupa que lo tiene Brasil también. Se habló del Cono Sur. Ahora, Mariano Esprezapria. ¿Cómo estás, Karin? Bien, ¿y usted? Bien, estaba escuchando a los diputados decir que se necesita información clara, precisa y simple en los paquetes, ¿no? Vas al supermercado, compras algo y la verdad es que, primero, son palabras que no llegás a comprender. Segundo, que son demasiado chiquitas, no llegás a leerlas, por lo cual y me no tenés información. Yo comparo. Ayer comparé fideos, por ejemplo, de una marca y de otra, lo mismo. Y varía y mucho, pero en concepto de que entendemos lo que es una grasa saturada y si tiene más de proteína, ¿es mejor o es igual, es indistinto, si hay otro valor que se le suma? Bueno, estamos aprendiendo mucho de nutrición, ¿no? Con esta comisión porque va a seguir. ¿Qué otras cuestiones se analizaron, Caro? Bueno, en primer lugar, como hubo, por ejemplo, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, también se abordó el tema desde la perspectiva regional. Hay varios países que ya tienen esta ley, sí. Algunos de ellos son Chile, Perú, Uruguay, México y Colombia. Y lo que se busca, según se dijo en la reunión, es un poco armonizar con esta normativa del Mercosur. Y fundamentalmente remarcar que esta ley no es contra nadie. Esto es lo que dijo Paula Español, por ejemplo, la Secretaría de Comercio. Esta ley no es contra nadie porque convengamos que hay industrias que creen que están siendo perjudicadas con esta norma, sí. Pero lo que se busca en realidad es contribuir a mejorar la salud, a combatir la malnutrición y sobre todo en los niños, ¿no? Por ejemplo, hay detalles muy interesantes que si querés después los remarcamos, claro, que tienen que ver con cómo se va a presentar el octógono negro, el famoso octógono negro en los productos, ¿no? En la práctica. Por ejemplo, los alimentos que contengan edulcorantes o cafeína van a tener una leyenda que dice evitar en niños. Olvídate el juguito del de cartoncito que muchas veces, y ni que hablar de la publicidad, porque este tema también se ha tocado, pero es cierto, la cuestión de niños va a ser sumamente una situación muy nueva para los consumidores, entender que muchas veces los adultos que les damos esos alimentos a los chicos no son alimentos, son alimentos saludables, sí lo son, claro está, y sobre todo si tiene aprobación de la ANMAT, por supuesto, pero quiero decir, en general, uno tiene en los cumpleaños las gaseosas, las cajitas. Bueno, uno ahora va a saber como consumidor responsable qué es lo que le está dando a los niños. Sobre todo vamos a ver si se incluye y si están todos de acuerdo con la leyenda no apto para niños. Sería evitar en niños. Evitar en niños. Sí. ¿Qué tema? Desde el punto de vista económico es otro el sí. enfoque, ¿no? El enfoque de la salud por un lado y por otro lado económico. Las empresas y sobre todo las pymes están
un poco con la guardia elevada, Karin, porque lo que están viendo ahí es cuáles van a ser los plazos para adaptarse a la nueva legislación. Sí. Ahí tienen un punto bastante delicado. La secretaria de Comercio Interior, Claudia Español, ¿no? Paula Español, dijo que ya hay empresas argentinas que están exportando, fíjate lo que hacen. A ver. Ponen este etiquetado para exportación porque tienen que ir a competir en el mundo y en Pero acá países no. que ya se aplica y acá no. Ah, interesante Entonces, eso. bueno, no es tan dramático para las empresas empezar a utilizar el etiquetado. El tema es para algunas industrias, por ejemplo la azucarera de Tucumán, que se pueden llegar a ver perjudicadas por esta nueva instrumentación. Que de hecho los senadores de esa provincia, sí, lógicamente, Votaron en contra. Las directamente, senadoras ¿no? porque fueron 2 mujeres. Bien, las 2 sí. mujeres. Bien, Y sin gracias, distinción Karina. de fuerzas políticas. Bien. En esos puntos, los diputados y senadores se reúnen en defensa de los intereses de cada provincia, ¿no? Nos vamos a La Pampa. El diputado Hernán Pérez Araujo está esperándonos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Karin Cohen lo saluda. ¿Cómo anda? Karin, buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Una comisión muy interesante acaba de suceder, sobre todo porque los datos que se brindan son muy importantes y necesarios, y desde distintos aspectos, ¿verdad? Con respecto a qué estamos comiendo los argentinos. ¿Qué le gustaría destacar, diputado? Bueno, en principio, la interdisciplinariedad que tuvo la reunión. Tuvimos 4 comisiones tratando el tema Sí. de la ley de etiquetado y hubo funcionarios de distintas áreas del gobierno nacional. Estuvo el vicecanciller Jorge Neme, estuvo Victoria Tolosa Paz, Paula Español, como ustedes recién decían, hubo gente del Ministerio de Agricultura, la parte referida a la competencia alimenticia, y Arnaldo Medina del Ministerio de Salud. Creo que aprendimos mucho. Hemos visto el proyecto, estuvimos viéndolo, la media sanción que viene del Senado, se hicieron muchas preguntas por parte de las 4 comisiones que participamos y casi que quedan dudas, sí, seguramente, y habrá que, me parece que hablar con las ONG que están bregando por la sanción del proyecto, también con los sectores industriales, que evidentemente son afectados, pero yo coincido con lo que dijo Paula Español. Esta no es una ley contra nadie, es una ley a favor de todos y de todas. Esto es empezar a saber qué productos alimenticios consumimos, cómo los consumimos, y con la información con la que vamos a contar a través del etiquetado frontal, tener más libertad para decidir qué y cómo lo consumimos. Bien, bien. Diputado, buenas tardes. Mariano Espesaprio lo saluda. ¿Cuáles serían los plazos? Porque, bueno, empezaron con reuniones informativas, este proyecto ya tiene aprobación del Senado. ¿Cuáles serían los plazos aquí en la Cámara de Diputados? ¿Cuándo se trataría? ¿Cuándo sería la implementación? Bueno, no tenemos plazos, Mariano, buenas tardes. No tenemos plazos, no nos hemos puesto plazos en las comisiones. Hoy bien lo manifestó Cecilia Moró, la presidenta de la Comisión de Legislación General. Vamos seguramente la semana que viene, si las agendas lo permiten, a hablar con todas las ONG que tienen que ver con la materia y sobre todo que tienen que ver con la salud, ¿no? La Sociedad Argentina de Pediatría, de Cardiología, que quieren participar del debate. Bueno, escucharemos a todos los sectores involucrados y, bueno, ojalá pudiésemos tener un dictamen antes de fin de mes, ¿no? Que es lo que todos pretendemos, por lo menos para poder tratarlo este año. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos, buenas tardes. Ha visto seguramente el proyecto. Le pregunto sobre la letra chica. ¿Hay algún punto que considere que habría que modificar? ¿Puede recibir cambios el proyecto o la idea es avanzar con la media sanción del Senado? A ver, letra chica, yo planteé y le solicité a la gente del Ministerio de Salud de la Nación su opinión respecto de la no inclusión en el artículo 2, inciso D de la ley, en el marco de la definición de nutrientes críticos, ¿por qué no están las grasas trans, por ejemplo? Ajá. Bueno, entienden que sería redundante, atento a que la protección contra las grasas trans para los consumidores ya está normada por el Código Alimentario Nacional y por
distintas resoluciones del Ministerio de Salud, incluso desde la primera gestión del ministro actual, Ginés González García. Bueno, Pablo Schedling coincidió conmigo que por ahí podría reverse la situación, digo, el presidente de la Comisión de Salud. Después, algún punto también a revisar, me parece, es en el artículo 3, cuando se habla de los sujetos obligados, hablamos en la media sanción que viene del Senado, de todos los sujetos involucrados en la cadena de comercialización como responsables y sujetos obligados de esta normativa en caso de que logre sanción. Me parece que me hace un poco de ruido el tema respecto del pequeño almacén de una localidad pequeña de mi provincia, digo, ¿no? Hacerlo responsable por omisiones que cometan el resto de los participantes de la cadena de comercialización. Me parece por ahí un tanto excesivo, pero bueno, lo discutiremos, se podrá resolver en el debate. Diputado, lo cambiamos de tema, si le parece, porque anoche se ha pedido una sesión especial para el día martes con el tema del impuesto a la riqueza. Obviamente parece que los votos están. Yo le quería preguntar por qué se avanza ahora con este proyecto, habida cuenta de que va a entrar una reforma tributaria. ¿Por ahí no sería más adecuado discutirlo en la integralidad con la reforma tributaria? Bueno, entiendo que la reforma tributaria no necesariamente debe ir de la mano. Estamos hablando de una reforma integral que venga para quedarse. Y en contraposición a eso, el proyecto que vamos a tratar el día martes es una contribución por única vez y por la emergencia que estamos atravesando. Entonces, creo que si esperamos a sancionar sobre esta contribución específica y por única vez a que nos pongamos de acuerdo para una reforma tributaria integral, se nos va a pasar la pandemia y se nos va a pasar la emergencia, y creo que eso es lo que algunos sectores quieren. Diputado, vuelve el presupuesto por un error que en la prensa muchos lo han calificado como insólito, en plena presencia de la delegación del Fondo Monetario, con la presencia del ministro, ni más ni menos, en el Senado. ¿Qué cree que ocurrió y usted cómo lo calificaría esta situación de que el presupuesto vuelva por un error administrativo, podemos decir, pero con estas especificidades que le acabo de mencionar, con el fondo, con el ministro ahí en plena sesión? Sí, a ver, admitamos que al menos fue desprolijo. Es mal que nos pese a quienes formamos parte del oficialismo, ¿no? Esto está claro. Ha sido un error, creo que más que administrativo, ha sido tecnológico. Hay un corte en alguna planilla, en algún trasvasamiento de un sistema a otro, verdaderamente. Desde lo técnico me excede el tema. Lo que creo, Karin, después de ver, porque lo más fácil es decir, y esto pasa en Argentina, ¿no? En este país siempre ocurren estas cosas. Bueno, después de ver la elección en Estados Unidos, y tuvimos 4 días para saber quién era el ganador, e incluso quien perdió todavía sigue diciendo que hubo fraude, ya creo que nos exculpamos de varias situaciones del pasado y del presente, los argentinos y argentinas. Quedémonos tranquilos, estas cosas suceden en todo el mundo. Bueno, ha sido una desprolijidad, sí, seguramente, esto vale decirlo, que se corregirá. Bien, bien, diputado. Sí, y sobre todo hay que estar muy atentos porque se vienen una cantidad de leyes importantísimas y muy gordas, en el sentido de mucha discusión y atención, ¿no? Entra aborto, entra reforma judicial, y entiendo yo que, bueno, van a tener que tener una especie de cuidado especial y atención especial en cada uno de los temas que se toquen. De todos estos temas así grandes, ni que hablar de reforma jubilatoria, de todos esos números finitos que hay que ver con atención. ¿Qué cree que va a suceder antes de fin de año, diputado? ¿Alguno puede llegar a quedar para el año que viene en sesiones extraordinarias? Yo temo que vamos a terminar, estoy casi seguro que terminaremos con sesiones extraordinarias como lo hicimos en este periodo. No hemos parado desde
10 de diciembre a la fecha no hemos tenido interrupción, salvo ese interín en el que se estaba redactando el protocolo. Verdaderamente estamos con una tarea maratónica. Nos dicen a quienes somos nuevos en esto que años anteriores lejísimos de trabajar como estamos trabajando en la Cámara de Diputados. Sí. Verdaderamente esta semana hemos tenido comisiones todos los días, a toda hora, desde 11 de la mañana a 8 o 9 de la noche. Y soy participante de casi todas, miembro en casi todas. Tenemos ahora en un rato Sí, le iba a preguntar. legislación penal. Ojalá se logren consensos y que la discusión enriquezca el producto legislativo. Después, si lo logramos antes del 30 de noviembre, o si tenemos que estar diciembre, enero, febrero haciéndolo, bueno, para eso estamos. No hay que tenerle miedo al debate. Yo creo que esto lo dijo Sergio Massa y lo dijo Alberto Fernández, que pretendían que el Congreso trabaje mucho más y que el periodo de receso no sea tan extendido en el tiempo, como lo marca la Constitución. Bien. Está claro, pero bueno, también tenemos la facultad de hacerlo en extraordinarias. Bien. Son temas que van a traer mucho debate, ¿no? Seguramente. Diputado, le retomo la pregunta sobre el aporte extraordinario o el impuesto a las grandes fortunas. Hubo toda una discusión, no solo entre el oficialismo y la oposición este año, como bueno, se metieron los empresarios, bueno, el presidente de la Nación, pero también pareció haber una discusión interna dentro del Frente de Todos sobre si era conveniente sancionarlo o impulsarlo en algún momento, que se estaba negociando con el Fondo Monetario, se tenía que dejar para más adelante. ¿Cuál es su impresión personal? Porque, bueno, es un proyecto que se presentó en abril, mayo, ha pasado todo el año y se está tratando ahora en noviembre hacia diciembre, ¿no? ¿Cuál es su impresión personal? ¿Se tardó demasiado? ¿Habría que haber sido más prudente y dejarlo para más adelante? No, yo creo que debimos haberlo tratado antes, incluso. Creo que, bueno, por cuestiones del Parlamento también, ¿no? Y de la obtención de consensos que no siempre están, esto se demoró, pero ahora es el momento. Yo creo que no se puede demorar más. Estaba leyendo, diputado, que la próxima comisión que tiene, y de hecho lo había anunciado recién, es Seguridad Interior, Justicia, Legislación Penal. Ahí le toca también participar. El tema es secuestro en causas penales de los bienes objeto. Con respecto a qué es el proyecto, esto me suena a algo que se hizo en el gobierno pasado, de los bienes por corrupción. Exactamente, gracias Gustavo, mi ejecutivo que me estaba apuntando. ¿Qué objeto tiene este proyecto que van a discutir, diputado? La posibilidad de utilización de bienes que fueran producto del decomiso o secuestro cuando hay delitos comprobados, obviamente, y que así lo ha determinado la justicia. Bien. Por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Vale decirlo, estamos hablando de esto no estaba en el texto originario y seguramente será agregado en caso de que lleguemos a dictamen, la salvedad de que estamos hablando de bienes que estén a disposición de la jurisdicción nacional, ¿no? Porque ¿Sería la extinción de dominio? En competencias provinciales. A ver. ¿Sería la extinción de dominio, digamos? Claro, era eso lo que yo me refería. No lo equipararía, no le daría ese término. Yo creo que es la posibilidad de que el Estado haga uso de bienes secuestrados, pero no sé si técnicamente llamarle extinción de dominio. Porque me imagino inmediatamente ver una camioneta que usa la policía en la provincia de Buenos Aires con la leyenda bien recuperado, decomisado, no me acuerdo bien qué, pero recuperado, sí, después de una situación judicial en la que ya se determina que corresponde al Estado su ejecución. Sucede en varias jurisdicciones provinciales esto, Sí. Así que está bien. Por eso se hizo la salvedad de que no había quedado en el texto de que sea para cuando están sometidos a jurisdicción nacional. Si no, nos estábamos metiendo en un problema. ¿Cómo viene el turismo, diputado? Se falta muy poquitito para fin de año, mucha gente inquieta. Hoy un matutino publica la cantidad de provincias que tienen sus requisitos para poder entrar. ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
Bueno, como todos, todavía no ha habido anuncios específicos en la materia por parte de la provincia. Somos una provincia pequeña y que recibe un número de turistas de provincias vecinas Sí, que sí. no es tan significativo como en otras provincias, digamos, no es el motor de nuestra economía propiamente dicho, pero viéndolo con cierta preocupación, por lo menos en mi caso, cierta preocupación, y esto ya viéndolo a nivel nacional, ¿no? Ujú. Todos hablamos con nuestros vecinos, con nuestros comprovincianos y comprovincianas, y hay muchas dudas respecto de la situación del turismo, y bueno, creo que va a ser, como viene siendo durante todo el año, un golpe duro, tratará de paliarse lo más posible, pero creo que se va a sentir la situación. No todo el mundo está dispuesto a hacer turismo, me da la sensación, ¿no? No, sí. Esto va en beneficio de otros sectores de la economía. Hablaba en el día de esta semana con el secretario general de la UOCRA de acá de nuestra provincia y nos decía, bueno, la gente no se va a ir de vacaciones, va a arreglar la casa, va a haber mucho trabajo para la UOCRA. Sí, es cierto eso. Hay una venta inusual también en productos para el hogar que ha subido exponencialmente, Claro. lo sabemos eso, y sí, como en todas partes y en las crisis arruinan a mucha gente, pero también ayudan a otras, es así. Esperemos que podamos todos crecer de Esperemos que igual haya una manera. compensación de todos los Sí. sectores y que empecemos entre Em, todos poder movernos un poquito más desde la economía. Hablando de compensaciones, esta semana se ha hablado y mucho del IFE, que ya no estará más, y los ministros, bueno, consultados por la prensa, tienen la esperanza y, lógicamente, el optimismo de que la economía va a ir creciendo y a medida que va a ir creciendo, la gente que recibe el IFE va a dejar de precisarlo. Pero uno entiende que las cosas no son de un día para el otro. ¿Cuál es su opinión en esto, Hernán? Sí, es cierto, no es de un día para el otro, pero lo que también es cierto, eh, te lo digo desde la provincia de La Pampa, Sí. que la economía está en una actividad de casi 100% desde hace varios meses. Y estamos percibiendo el IFE, que es muy bienvenido y que sería muy bienvenido. Esto es cierto también, porque es dinero Mm. que se inyecta a las economías, Claro. en nuestro caso las economías provinciales, y dinero que se termina gastando en nuestra provincia. Esto genera recursos, genera trabajo y genera ingresos. Pero bueno, también estamos en concreto, es una situación de Sí. emergencia que había sido el IFE, tanto como la ATP también, para la Mm. situación coyuntural. Bueno, entendemos que por ahí están dadas las condiciones, pero bueno, también está claro, sería bienvenido un, una nueva cuota, ¿no? Sí. Pero también entendemos las razones del gobierno nacional, está claro. Correcto. Correcto. Diputado, no sé si Sí. tenemos breve para Un la minutito última. más tenemos. En la sesión también se va a tratar otro proyecto, que es el de Máximo Kirchner también, relativo a los incendios y al uso que se le da a las tierras posteriormente a esos incendios. ¿Hay acuerdo para aprobar este tema también? Yo desconozco si están los votos. Hubo en la Comisión de Recursos Naturales, que no integro, pero de la que generalmente participo como oyente, hubo una discusión bastante fuerte respecto del tema. Si mal no recuerdo, los diputados de Juntos por el Cambio y diputadas no acompañaron el Ujú. proyecto. A mí creo que uno de los mayores déficits que tiene el proyecto, lo dijo la diputada Camaño en la oportunidad de tratamiento, es el autor. Me parece que a algunos les cae muy antipático acompañar un proyecto de Máximo Kirchner, que puede ser mejorado, seguramente, hay cuestiones que pueden llegar a ser mejorables, pero oponerse así rotundamente como fue en aquel momento, ojalá haya una, un giro en esa postura y recapaciten y puedan entender que lo que se está tratando es de proteger nuestro ambiente. Esto es en determinadas situaciones necesario. Por ahí en la provincia de La Pampa no nos afecta mucho desde lo práctico del proyecto, así Claro. que seguramente lo acompañaré.
Gracias, Hernán, por tu tiempo. Ahora ya estarás logueándote para la próxima comisión y veremos entonces qué es lo que determinan, si va a haber un dictamen allí acerca de los bienes objetos de secuestro en causas penales y cómo van a ser usados por el Estado. Así que veremos esa discusión interesante también. Gracias, diputado, un placer. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Bien, señores, así las cosas. Carito, Sí. muchas cuestiones para la semana que viene, Mariano también, para lo que es la sesión. Pero antes les quiero comentar algo porque hablando de misiones del Fondo Monetario Internacional, estuvieron aquí en la Cámara de Diputados y el presidente Sergio Massa los ha recibido. Ahí los vemos, ¿dónde estaban? Terminó la reunión, entonces, esta hace unas horas. Entre los miembros de la misión del Fondo Monetario para la Argentina. Estuvieron 1 hora y 40 minutos. Una reunión productiva, positiva, con el eje puesto en el diálogo político, donde las partes pudieron escucharse por sobre todas las cosas, de una manera constructiva. Incluso veo regalos ahí. Ah, bien, la remera de River. Qué bien. ¿Por qué de River y no la de Boca? No sé, bien. Es firmada, bueno, está firmada por Gallardo, ni más ni menos. Anoche, no, ¿jugaron anoche? ¿Por qué bien se me ocurre? Bueno, pues lo vi en la tele. Selección jugaron. Claro, la selección, tal cual. 1-1, empatamos. Al finalizar la reunión, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, afirmó que vamos a buscar consensos para asegurar los acuerdos que Argentina asuma. Y agregó una frase interesante: no le pueden pedir al que quiera pagar lo que no le exigieron al que pidió la plata. En clarísima alusión al gobierno pasado. El encuentro, como les decíamos, fue en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados. Junto a Sergio Massa estaban Trevor Alain, representante permanente del organismo en el país, Julie Kozak, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubedu, jefe de la misión del Fondo para la Argentina, y Sergio Chodos, director ante el Fondo Monetario Internacional por la Argentina y el Cono Sur. Reunión entonces, ¿queda alguien más para entrevistarse de la misión del Fondo Monetario? Por ahora creemos que no. Estuvieron toda la semana. Se reunieron con el ministro Guzmán. Tal cual. Eso fue lo principal, que el ministro también estuvo en el día de ayer en el Senado supervisando la sesión. El presupuesto que finalmente se demora una semana más al menos por este error técnico que hablábamos con el diputado Araujo. Sí, muy bien. Y nos preguntamos si la misión del fondo también se va a entrevistar con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y titular del Senado, ¿no? Y titular del Senado, claramente. Bueno, hay entonces las cuestiones que pasan también en esta Cámara de Diputados, además de todas las reuniones a través de el BPN, las reuniones en comisión que no pararon desde que comenzó la pandemia y que la verdad han tenido un éxito muy importante en términos de presencia de los diputados en las distintas comisiones, pero también ahora que el Poder Ejecutivo dispuso el cambio en nuestra cuarentena, del aislamiento al distanciamiento, es por eso que se pueden hacer con distanciamiento este tipo de reuniones en forma presencial, de forma institucional. Ahí recordemos, Karin, que lo que está negociando el Gobierno Nacional a través del ministro Guzmán y distintos actores institucionales es que la Argentina no empiece a pagar la deuda que hay con el Fondo Monetario hasta 2024. Algo así como el trato que se hizo con los bonistas, ¿no? Es parecido el esquema. Recordemos, son 44.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Bien. Es más de lo que hay en las reservas internacionales del Banco Central. Sí. Por lo cual, bueno, ese proyecto, anticipó el ministro Guzmán, va a venir aquí al Congreso, Cámara de Diputados. Ya vino. Y al Senado. Ya Ingresó. viene, y tiene 2 artículos, es cierto. Ingresó esta semana. Ingresó por el Senado de la Nación. ¿Cuántos proyectos ingresan por día? Algunos una barbaridad. El otro día me dijeron el número, no lo podía creer, pero proyectos grandes, sobre todo los que manda el Poder Ejecutivo o que entran por Senado, son menores. Pero sí es una prolífica. Sí, alrededor de 100 proyectos o menos, ¿no? Pero máximo 100 proyectos por día de diputados estamos hablando. 100 por día. Hay etapas, digo, el 1 de marzo es una explosión porque arrancan las ordinarias y todos quieren presentar sus proyectos. Y diputados nuevos Y también. los diputados nuevos quieren presentar los suyos, que obviamente. recién asumieron, exactamente, en diciembre. Sí, pero sin duda se viene un fin de año muy caliente donde toda la agenda política y económica va a pasar por acá, por el Congreso. Sí, el Congreso va a ser el actor político del fin de año. Empezamos por el martes que viene, si querés. A ver, martes que viene, por supuesto, TTV
ahí, al pie del cañón en cada sesión y en cada comisión y con los detalles, ¿no? Lo que no ves en la prensa grande, que se dedican a la vez 2 o 3 palabras a ciertas situaciones que se viven en la sesión. Nosotros, por supuesto, tenemos todo el corpus que se trata. Aporte solidario. Aporte solidario, proyecto de Máximo Kirchner, lo Sí. decía recién el diputado que entrevistamos, es un proyecto que se presentó ya hace varios meses, que tiene dictamen desde octubre, ¿no? 25 de Desde septiembre. final de Me septiembre. fijé la por lo fecha cual especialmente. viene bastante atrasado, pero bueno, finalmente el oficialismo avanza con este proyecto. Sí. En esa reunión, en esa misma reunión de labor parlamentaria que se va a hacer el martes antes de la sesión, tienen que tratar otras cosas también. Por ejemplo, ¿qué van a hacer con el presupuesto que devolvió el Senado de la Nación? Y es muy probable, y esto es una cuestión de técnica legislativa, pero dejarnos explicarlas para que se entienda un poco. ¿Qué iban a hacer con ese proyecto? En labor parlamentaria pueden acordar que se trate sobre tablas. ¿Qué significa? ¿Qué significa sobre tablas, Carolina? Significa que no va a tener dictamen porque no lo va a llegar a tratar seguramente la Comisión de Presupuesto, así que se va a tratar directamente en el recinto, Correcto. para lo cual se necesitaría una mayoría especial de 2/3, Bien. que suponemos que la oposición la va a brindar, digamos, ¿no? Porque se sabe, no se supone, que este proyecto fue aprobado acá en diputados, pero con... Y además Y hay no un creo elemento, que- hay a un ver, elemento sí. político ahí. A La ver. oposición pidió algunas sesiones que fueran presenciales por temas. Sí, Un tema era Este. aporte solidario, otro tema era presupuesto, por Tal lo cual. cual difícilmente se vayan a negar ahora a tratar sobre tablas la Es- corrección del presupuesto. ¿es probable que vengan más diputados que la dirección médica permita, ya que cambió la disposición por parte del Poder Ejecutivo Bueno, a distanciamiento y no En la aislamiento? sesión de este miércoles que pasó no hubo tanta presencialidad porque era una sesión más bien virtual, ¿no? Pero sí, a ver, las bancas que están habilitadas en el recinto son aproximadamente 80 y después están ya habilitados los palcos. De hecho, ya estaban habilitados el día miércoles y no se utilizaron. Pero la intención de Sergio Massa es, bueno, a partir del distanciamiento empezar a avanzar hacia una Sí. mayor presencialidad, incluso también de los empleados legislativos. Perfecto. Bueno, volvemos a retomar los temas. Entonces, presupuesto será tratado sobre tablas cuando llega un tema en el que no hubo dictamen. Por lo tanto, al ser tratado en recinto, se necesita una mayoría especial. Exactamente. En este caso, de los 2/3. Sí. Ay, ¿puede haber alguna sorpresa ahí? No, no. creo, no. No. Presupuesto es lo que estábamos esperando para que el país se ponga en marcha y todos estemos de acuerdo y la Además, gente del la fondo oposición, también. Y recordemos, todos. aquí en la Cámara de Diputados no bloqueó la sanción del presupuesto. La mayoría de la bancada opositora se abstuvo. Bien. Por lo cual, si hubiera tenido una actitud de rechazo, posiblemente pueda suceder lo mismo el martes que viene, pero no fue así. No. Por lo Quórum cual- van a dar, por supuesto, creemos. Eso sí, Sí, lógicamente, claramente. ya está, se sabe esto. Bien. Y Igual va- agregamos Sí. un último tema de A la ver. sesión que no mencionamos, que es la ley Yolanda. No sé si Sí, la habían no la nombrado. mencionamos, fuera de cámara la mencionó, pero no. La ley Yolanda, que tiene que ver mucho con la educación ambiental, ¿no? Sí, es una especie de ley Micaela, pero con la cuestión medioambiental, para que los empleados de los 3 poderes del Estado reciban esta capacitación en materia ambiental. Y también hay consenso en este proyecto. Es el más consensuado, de hecho, de los 3 del temario, así que seguramente va a ser convertido en ley. Ahí recordemos que es Yolanda en homenaje Sí. a una funcionaria que fue de Juan Domingo Perón, década del Totalmente. 70, el último gobierno de Perón, dedicada a estos temas Totalmente. como una avanzada en la Argentina respecto de la situación del medio ambiente, ¿no? Mujer en esos años y al frente de una Secretaría de Ambiente, que también era una novedad absoluta ocuparse en los años 40 de esos temas, por eso lleva su nombre. Bien, es lindísima, es algo que realmente, creo yo, va a hacer una gran diferencia en muchas cuestiones. También tiene que ver la autoridad de aplicación, ¿no? Dicen que van a ser gente de ONGs que ya estén absolutamente entrenados para poder brindar toda esa información. Así como la ley Micaela, bueno, se llama personalidades donde tengan cierta autoridad en la materia, El ¿no? tema es De género. que se haga la formación. Sí, Porque, bueno, no todos tenemos toda la información No, claro que siempre, no. ¿no? Es necesario contar con la información para poder desarrollar luego un pensamiento al respecto. exactamente. Los 3 poderes del Estado, ¿están obligados a hacerlo? En la ley ¿qué? Micaela sí. Sí, la ley Micaela sí. Pero no todos lo recibieron, es gradual, digamos, se va Claro. haciendo por etapas. Hay que ver, por ejemplo, acá en la Cámara de Diputados se hizo en el recinto, recordemos,
con la ministra Gómez Alcorta. Fue un evento muy importante que ese mismo día se utilizó como simulacro para las sesiones virtuales. Es importante que se aplique sobre todo en el Poder Judicial, ¿no? Que es el que tiene que impartir justicia y fallar en favor del medio ambiente, de las mujeres, digo. Es una ley importante. Es el poder del Estado que todavía falta. Recordemos que la Corte igualmente dijo que ya estuvo haciendo capacitación dentro del Poder, pero no se ha adherido todavía a la capacitación que da el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces Sí. hubo una polémica Hubo una ahí polémica y entre recuerdo el la Ministerio ministra de la Corte. Mujeres Sí. y Diversidad con la Corte Suprema de Justicia. Pero en realidad también el Poder Judicial había tenido su propia capacitación, por lo cual digamos, será cuestión de que se pongan de acuerdo en el futuro. Sí, y temas que se superponen claramente, ¿no? Apuntan a lo mismo, a dar educación acerca de la diversidad de género y de cómo tratar esos temas de forma transversal con cada una, en el caso del judicial, cada uno de los temas que se presentan en las causas o acá en el legislativo, con cada una de las leyes y la mirada que tienen que tener. Igual la cuestión mujeres ha sido maravillosa. Estaba viendo en el último tiempo, salieron muchas cuestiones de la Comisión Mujeres Sí, en y el de día la de ayer. legislación, ¿no? El día de ayer. En el día de ayer salió un dictamen de un proyecto que viene del Senado que tiene que ver con la equidad en los medios. Exacto. ¿No? Para que haya más participación de mujeres, no solo de periodistas, sino también productoras en ámbitos de decisiones, ¿no? Y de armado de contenido. Exacto, así que esa ley seguramente va a llegar al recinto antes de fin de año también. Y también con respecto a la educación estuvieron fallando con eso, ¿no? Estuvieron... Bueno, el miércoles tuvo media sanción el proyecto de trayectorias educativas. Exactamente. Son temas que se vinieron trabajando mucho y que fueron muy consensuados, muy debatidos en asesores, en las comisiones. También para remarcar respecto de la sesión, volviendo Sí. atrás, no solo el oficialismo hizo el pedido, sino que también lo acompañaron bloques de la oposición, a excepción de Juntos por el Cambio, obviamente. Acompañaron los interbloques de Ramón, de Buca, cordobeses, misioneros, el diputado Felipe Álvarez, que hace poco formó un bloque de 2 con el diputado Carambia. Así que esto da cuenta de que el oficialismo llega con un consenso previo a tratar estos proyectos. Es decir, que se descuenta que el aporte solidario puede ser votado favorablemente, ¿no? Serían 20 diputados más sumados a los que ya tiene el Frente de Todos, que son 117. 117 Claro. operativos para votar, claro. Claro. 129 son los que se necesitan porque más allá de que al oficialismo no le gusta llamarlo impuesto sino aporte, lo cierto es que se está creando una contribución y que necesita 129 según la Constitución Nacional, pero estarían en un piso de 135, 136 diputados, así que una mayoría cómoda para aprobar el proyecto, y en el Senado sin dudas, ¿no? Donde tienen una mayoría amplia, no necesitan de la oposición para sancionar la ley. Reforma tributaria. Eso es un tema muy, muy grande que se debe también la discusión aquí en diputados, sobre todo con respecto a tu pregunta que le hiciste al diputado que recién entrevistamos acerca de si no es conveniente el tratamiento de aporte solidario o con, le hiciste vos una pregunta. Sí, Claro. sí, lo que contestó fue que el aporte va a ser por única vez y la reforma no. ¿Y qué se tiene que reformar, básicamente? ¿Qué se está pidiendo? ¿Y la Bueno, oposición qué dice lo al estaba respecto? manejando el Poder Ejecutivo con bastante sigilo. Sí, la semana pasada las fuentes del oficialismo decían que dentro de 20 días llegaba el proyecto de reforma 20 tributaria que lo días, está sí, manejando AFIP y lo está manejando Guzmán. No hay mucha todavía información al respecto, Cari. ¿Por qué? Porque bueno, tiene que ver con también esta foto que mostrábamos en el programa sobre las reuniones que está teniendo la misión del Fondo Monetario Internacional con distintas instancias. Hoy Claro. con Massa, en algún momento, bueno, con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Por lo cual, a mí me da la impresión de que eso va a llegar más para el periodo de sesiones extraordinarias. La reforma tributaria puede ser en diciembre o puede ser durante el verano, enero o febrero, ¿no? Que es el Poder Ejecutivo el que les tiene que convocar. Sí, ahí vamos a escuchar distintas voces, ¿no? Porque se está debiendo este país desde hace tiempo y la discusión está planteada desde hace mucho, ¿no? Con respecto a la presión tributaria y a la necesidad también de un Estado de recaudar y las miradas distintas de cómo se baja la inflación, ¿no? Subiendo impuestos, recaudando más, creando nuevos impuestos. Bueno, Y lo que sí va a provocar mucha polémica en este fin de año es el cambio de la fórmula de movilidad provisional. Ya lo viene provocando, Sí. pero bueno, ya tiene dictamen
este cambio de fórmula. El diputado Casareto, que presidió la comisión bicameral para tratar la nueva fórmula, mandó ese dictamen al presidente de la Nación, Bien. mandó el dictamen a las distintas comisiones que la van a tener que abordar ahora en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Recordemos que esta nueva fórmula tiene 2 ejes centrales. Por un lado, se basa en el índice de actualización salarial. Parecida a la de entre 2008 y 2017. Cambian solamente los porcentajes, ¿no? Exactamente, sí, se ajusta un poquito, pero es la vieja fórmula que utilizaba antes de la reforma de 2017, recordemos, con un Congreso absolutamente rodeado por fuerzas de seguridad por un lado y por el otro lado por manifestantes, que terminó todo en un escándalo ese día. Bueno, se retoma un poco esa fórmula. La segunda parte de la fórmula es la recaudación fiscal. Entonces, toda la discusión en la Comisión Bicameral Mixta estuvo dada en que, bueno, qué pasa a los años en que la recaudación fiscal no es positiva, ¿no? El oficialismo respondió que de los 8 años que se aplicó esta fórmula, un poquito más, solamente en 2 bajó la fórmula de la jubilación. Entonces, ese es el argumento que se va a utilizar de aquí en más para apoyarla desde el lado del oficialismo. Bien, señores, hasta aquí este DTV. Por supuesto, ahí están viendo los diputados y diputadas que se están logueando para participar de la próxima comisión, que es de legislación penal. Los dejamos entonces, ya trataremos este y otros temas en profundidad, porque esto es el periodismo en el Congreso. Gracias.